¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer ciclo, a esta primera edición del ciclo de debate de recursos humanos, organizado por IFP, A3 Media y DCH. Esta es una iniciativa que surge de las sinergias de las tres entidades con una clara vocación para el desarrollo personal, también para la profesionalización y, por supuesto, para intentar relacionar esa empresa con las personas, con los jóvenes, con la educación práctica de los jóvenes de IFP. A mí me hace especial ilusión estar hoy aquí, les voy a contar por qué. Yo hace unos años presenté la primera edición, la graduación de la primera edición audiovisual de IFP y A3 Media, y hoy muchos de los alumnos que están ahora empezando en ese primer ciclo están, para que lo sepan ustedes, realizando todo este evento. Detrás de la cámara, aquí el cámara es uno de los alumnos, la regidora, a mí me han recibido los realizadores que son alumnos, por supuesto guiados por sus profesores, pero hoy estamos haciendo una realidad, vamos a hablar de IFP y ellos ya están haciendo una realidad haciendo este programa en directo, así que enhorabuena a todos ellos porque esto es gracias a vosotros, a los jóvenes. Hoy vamos a hablar de teletrabajo. Queremos poner encima de la mesa temas relacionados con la gestión de recursos humanos. Vamos a ver diferentes enfoques, argumentos, en algunos momentos seguramente que va a haber debate, y vamos a hablar de una realidad que le ha impuesto la pandemia. Nosotros, todos los españoles lo sabemos, lo hemos comentado mucho en los informativos. El teletrabajo no era una realidad en España antes de que estallase la pandemia, antes del COVID-19. Se hacía en algunas empresas, muchas de ellas con influencia estadounidense, por ejemplo, sobre todo por un fin quizás de conciliación laboral. Pero ahora, ¿qué duda cabe? El teletrabajo ha venido, la realidad nos lo ha impuesto, las empresas, hasta incluso las audiovisuales, nos hemos tenido que poner las pilas. Informativos que siempre se decía aquí no se puede teletrabajar y hemos demostrado que sí, haciendo vídeos reporteros desde casa, conexiones, etcétera, etcétera. Y en el mundo de la empresa igual. Hoy vamos a hablar de la ley que tiene que regular el teletrabajo, de conciliación laboral, de productividad, si el teletrabajo puede hacer que no haya esa sensación de pertenencia a una empresa. Todo esto y mucho más vamos a tratar aquí, en esta primera edición del debate de recursos humanos. Aquí estamos, vamos a hablar sobre teletrabajo, ya hemos hecho esa breve introducción y para ello me acompañan 5 profesionales relacionados precisamente con esa materia. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí en esta primera edición del debate de recursos humanos, organizado por IFP, DCH y A3 Media. Vamos a hablar de una realidad que nos ha impuesto la pandemia. Primero os voy a presentar. Rosa, empiezo contigo, directora del Departamento de Relaciones Laborales de COE. Destacada trayectoria tienes en ese ámbito y diferentes cargos públicos como senadora, directora general de Trabajo en Gobierno de Aragón, además de haber ejercido como magistrada y profesora universitaria. Muchísimas gracias, Rosa, por estar en este debate. A vosotros. Juan Antonio Alanis, vicepresidente del Grupo Global Exchange. Muchísimas gracias por estar aquí, empresario, cuarta generación de empresa familiar, apasionado del mundo de la empresa y en especial de las relaciones personales. En la actualidad, vicepresidente del grupo empresarial 100% familiar Global Exchange, empresa que presta servicios financieros de cambio de divisas en aeropuertos internacionales. David Martín, aquí te tengo, director de Recursos Humanos de Steelcase. Bienvenido, David, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Director de Recursos Humanos para España y Portugal, ¿verdad?
Fenomenal, lo tengo bien. También eres abogado, coach, apasionado del conocimiento, bueno, tienes una gran trayectoria sobre el funcionamiento del cerebro, qué interesante. Porque además aquí cuando vamos a hablar de teletrabajo vamos a hablar un poco en general de todo lo que implica el teletrabajo. Y aficionado al jugador de golf. Lo comparto, fenomenal. Yo soy malísima, pero ahí estoy. Valentín Bote, encantada de saludarte, director de Randstad Research y profesor de Teoría Económica en la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y por último, Antonio Ramos, doctor en Psicología, miembro de la Junta Directiva del Consejo General de Psicología, consejo asesor de la Organización Internacional de Capital Humano y profesor en la Universidad Camilo José Cela. Bueno, voy a empezar haciendo una pregunta un poco global, ya que os he presentado en este debate del teletrabajo, sobre ¿qué beneficios creéis, así como vamos a romper el hielo, qué beneficios creéis que tiene el teletrabajo para la empresa? Empiezo contigo, Rosa Santos. Bueno, pues el teletrabajo entendido como forma de organización del trabajo, que no como medida de contención sanitaria, que es como lo hemos conocido y todavía lo estamos conociendo en estos meses, puede aportar bastante flexibilidad a las empresas en la medida que surja de un acuerdo y sobre todo en un entorno de transición digital y enormemente digitalizado como está pasando ahora y va a pasar hacia el futuro. Ofrece otras ventajas, como por ejemplo la incorporación o la posibilidad de ofrecer posibilidades laborales a gente con discapacidades. En definitiva, el teletrabajo tiene muchas ventajas, incluso desde la perspectiva de la transición energética, y algunas dificultades de las que entiendo hablaremos a lo largo del debate. Juan Antonio, para ti, ¿qué beneficios podríamos decir, así titular ahora, en esta tarde que abrimos este debate, sobre el teletrabajo en España? Bueno, yo pienso que lo más importante es que nos puede aportar el teletrabajo a todos los que de alguna forma estamos en el mundo empresarial y trabajamos para alguna compañía, es la calidad de vida que nos puede ofrecer esa flexibilidad que depara ese concepto de teletrabajo. Creo que el reto importante para llevarlo a cabo es no confundirnos con la obligatoriedad que hemos tenido de teletrabajar durante el último año y sí formar las bases necesarias como para que todo el mundo pueda tener la opción de teletrabajar, pero de una forma tan flexible que incluso en el momento en el que ellos prefieran estar yendo a trabajar a sus oficinas habituales, puedan llegar a hacerlo sin ningún tipo de perjuicio. Esto nos va a ayudar a grandes rasgos a ahorros de costes, tanto a las compañías como a los propios trabajadores, porque van a eliminar muchos aspectos como el traslado, el transporte, las comidas fuera de casa habitualmente. Es decir, nos va a ofrecer una calidad de vida en lo general mucho mayor que la que podemos tener, sobre todo si conceptuamos ese teletrabajo en empresas que están situadas o posicionadas en ciudades grandes, que es donde más pérdida de tiempo, por llamarlo de alguna forma, nos supone el ir y venir a trabajar a un centro de trabajo. Valentín. Bueno, yo creo que en aquellas empresas donde el teletrabajo no suponga una pérdida de productividad y por lo tanto pues tenga sentido que lo implanten, sin duda es una medida que introduce una flexibilidad muy interesante y las convierte en más atractivas de cara a un trabajador que se plantee esa opción como una salida profesional, y también, pues como se ha comentado, pues introduce elementos de ahorro de coste que bien optimizados pues suponen una ganancia de competitividad para las empresas. Muchas gracias, Valentín. Vamos a seguir la ronda. David. Bueno, pues yo creo que para las organizaciones lo primero que debemos es de distinguir, como decía Juan Antonio ahora mismo, entre el teletrabajo y el trabajo en remoto. El teletrabajo es voluntario y el trabajo en remoto es obligatorio. Lo que hemos tenido que hacer hasta ahora es trabajo en remoto, es decir, todos estábamos obligados a trabajar fuera de nuestras oficinas. ¿Por qué? Porque básicamente teníamos que protegernos y proteger a nuestras familias. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hemos sabido superar el reto al que nos hemos enfrentado. El ser humano es magnífico en ese sentido y hemos sabido superar esta situación, pero creo que todavía estamos aprendiendo a teletrabajar, y para teletrabajar, pues bueno, efectivamente se pueden dar algunos beneficios para las personas, pero no estoy de acuerdo en que haya tantos beneficios para las organizaciones con el teletrabajo, pero más adelante lo podemos exponer. Sí, esta tarde vamos a ahondar precisamente en eso, beneficios,
para el trabajador, para la empresa? Porque luego además hay de todo, hay empresas que son más reacias al teletrabajo, así que vamos a seguir. Pero vamos con ese titular, Antonio. Sí, fíjate, a mí si me haces esa pregunta hace un año, ahora hace un año mi comentario, mi opinión hubiera sido radicalmente diferente. Yo hace un año sí era partidario del teletrabajo y era un defensor acérrimo, ¿no?, de la digitalización del entorno laboral. Sin embargo, ahora un año después y con el valor de la experiencia, la verdad es que me he vuelto muy escéptico con el teletrabajo y dices, ¿qué beneficios aporta, qué ventajas? Pues me cuesta encontrarlas. Aquellos trabajadores que efectivamente necesitan ese teletrabajo por razones de conciliación, por dificultades en el desplazamiento, pues sí, para ellos les puede venir bien. La empresa, ahorro de costes, costes fijos, costes de espacio, costes de luz, costes... Sí, pero también hay que ver si eso compensa lo que desde mi punto de vista conlleva el teletrabajo, que es una caída de la productividad, ¿no? O sea, me he vuelto muy escéptico y me he vuelto desde la experiencia de este año, ¿eh? Bueno, yo ya les he adelantado, gracias Antonio, en mi intervención que esta tarde vamos a poner encima de la mesa muchos enfoques, también debates, opiniones contrapuestas, y aquí ya en esta primera pregunta, bueno, lo hemos visto, ¿no? Antonio nos decía la parte negativa del teletrabajo y vamos a ahondar un poquito más. Es cierto que habéis dicho un punto muy importante, que es que no hay que confundir el teletrabajo con el trabajo en remoto. Es decir, la pandemia nos ha obligado, además, estamos hablando de un momento muy específico, que las personas también... Ha habido un momento de no poder salir, yo tenía amigas que me decían, yo siempre he querido teletrabajar y ahora lo que quiero es volver a la empresa. Digo, estoy deseando volver a mi empresa y estoy harta de tener a los niños y siempre he querido esto, ¿no? O sea, supongo que además es que hemos pasado de no tener nada, de amigas mías que me decían, es que no entiendo no teletrabajar por lo menos alguna tarde a la semana, a tenerlo quizás de una manera excesiva, sin estar regulado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta tarde. Rosa, ¿cuáles crees que son los puntos claves de esa nueva ley que regula el teletrabajo? Bueno, sabéis que esta ley procede del diálogo social y, por lo tanto, está ahora en tramitación parlamentaria, pero procede de un acuerdo entre las organizaciones empresariales, COI, CEPIME, UGT y comisiones obreras con el Gobierno. Entonces, desde el planteamiento inicial del Gobierno de esta norma, que se planteaba como un instrumento de conciliación, que no lo es, el teletrabajo es una forma de organización del trabajo, tampoco es una medida de contención sanitaria, que es lo que estamos viviendo ahora o lo que comentaba David como trabajo remoto, ¿no? Nosotros tuvimos que mandar de un día para otro a más de 4 millones de personas a teletrabajar, pero por un decreto del Gobierno para reducir la movilidad y, por lo tanto, como elemento de contención de la pandemia. No, eso no es el teletrabajo. Lo que hemos pretendido con esa norma es establecer las bases de una regulación que va a afrontar el teletrabajo normal como forma de organización, es decir, aquella que se decide por la empresa en aquellos puestos que se pueden teletrabajar, que no son todos, que esto es una precisión muy importante, y además hacerlo de manera estructural. Y las bases de esa norma, la primera y más importante, la voluntad y el acuerdo, que está en el Acuerdo Marco Europeo de 2002 y que la hemos traspasado a la norma, tanto para teletrabajar como para revertir la situación del teletrabajo. Es muy importante que el teletrabajo esté, por lo tanto, concebido como una forma de organización del trabajo, primero, que se determine en qué puestos se pueden teletrabajar y, una vez que eso se hace, que se establezca por acuerdo. ¿Qué otros puntos muy importantes ha habido o hay en esa norma? Derivar hacia la negociación colectiva buena parte de las cuestiones que se pretenden regular. En la norma hay más de 15 reenvíos a la negociación colectiva. ¿Y por qué? Pues porque pretendíamos que ese teletrabajo se pudiera adaptar a la situación de cada empresa y de cada sector. Ya había sectores en España, la banca, las empresas digitales, las eléctricas, que tenían implementado el teletrabajo algún día a la semana, en general combinándolo con la presencialidad, pero muchos otros no. Y de pronto, lo que decía, tuvimos que mandar a la gente a teletrabajar, pero no por una decisión de la empresa, no determinado a través de un acuerdo ahormado con la representación de los trabajadores. De ahí la derivación a la negociación colectiva.
Y un tema muy importante, que lo apunto por no alargarme y dar paso a los demás, hay más, pero un tema muy importante, porque fue un debate durísimo a lo largo de los meses que estuvimos negociándolo, dejar el teletrabajo del COVID fuera de esa norma. Entonces es muy importante, el teletrabajo del COVID no está afectado por la regulación de esa norma, justamente para no confundir una forma de organización del trabajo, que es como se concibe a nivel mundial, con una medida de contención sanitaria. Esas son las principales, hay otras más, dejamos fuera de esa norma el 30% de la jornada del teletrabajo, que ya se hacía en muchas empresas, un día a la semana, y sobre todo también para no afectar a la negociación que ya estaba consolidada, también hemos respetado los acuerdos previos durante toda su vigencia. Hay algunas cuestiones más, pero sobre todo me interesa medida de organización, acuerdo y voluntad entre las partes, reenvío a la negociación colectiva, y teletrabajo del COVID no es propiamente teletrabajo y no está afectado por esta norma. Muchas gracias, Rosa. Juan Antonio, ¿qué opinión tienes tú de esa ley y de los puntos clave que ha dado Rosa? Bueno, a mí me gustaría situar la ley un poquito en lo que es lo habitual de las normas laborales en nuestro país, y que viene muy de la mano de las garantías para los derechos de los trabajadores, que es muy razonable. Gracias a Dios hemos avanzado mucho en ese terreno, pero que quizás en una norma como el teletrabajo, donde creo que para que tenga éxito, sea exitosa, debería tener una cabida mayor la flexibilidad, yo creo que esta norma no es del todo flexible. Y me voy a explicar un poquito hacia dónde voy. Creo que el 30% del trabajo de un empleado, de una persona, tenga que ser teletrabajando para poder entrar en esa norma, y que luego esa propia norma obligue a las compañías a una serie de requisitos, a una serie de obligaciones con respecto a todo lo que tiene que ver con la dotación de herramientas, recursos, con el abono de ciertos costes que se pueden derivar de ese trabajo en el domicilio o en otro tercer lugar que elija el empleado. Esa voluntariedad de ambas partes, ¿qué pasa cuando no haya voluntariedad de las dos partes o una de las dos esté más promovida hacia un teletrabajo y otra no? Creo que va a llevar a consecuencias que en un país donde el 80% de las compañías son pymes, son pequeñas y medianas empresas, que después de un periodo de este año que hemos tenido de una pandemia que ha agotado los recursos de la mayoría de ellas, creo que pensar en que va a tener éxito una norma de teletrabajo que va a obligar a las compañías a incurrir en unos costes extras, que yo no entro si son reales, si no son reales, si son razonables o no son razonables, pero van a tener que acometerlos, creo que va a ralentizar la puesta en marcha de la norma. Es decir, una empresa muy grande, con una masa de empleados importante, con unos recursos financieros, económicos solventes, puede plantearse generar un teletrabajo para una gran parte de sus empleados, porque no le va a suponer un extra esfuerzo. Una pequeña o mediana empresa con 30, 40 empleados, donde 10 o 12 pretenden teletrabajar, todo lo que hay que hacer con respecto a los recursos que van a insumir, con respecto al proceso administrativo, porque hay que hacer un acuerdo por cada uno de los empleados, con el ok del convenio del sector, va a impedir que muchas compañías se piensen, por lo menos en este primer tiempo que viene, dar ese paso o no darlo. Va a ser complejo. Creo que la norma debería ser más flexible. Yo no creo que el teletrabajo tenga éxito en nuestro país en el corto plazo, en el medio plazo, si no vamos hacia una flexibilidad mayor, si no lo hacemos más sencillo, más fácil. Vale, estamos hablando ya de flexibilidad. Rosa remarcaba que no confundiéramos teletrabajo con lo que hemos visto en la pandemia. Valentín, ¿cómo puede afectar el teletrabajo al mercado laboral en este nuevo escenario del que estamos hablando? Bueno, pues desde luego una de las pocas cosas buenas que quizá ha podido tener esta pandemia en lo laboral es que todas las empresas donde se ha podido probar el teletrabajo se ha probado, obligadas por las circunstancias, no cabía otra,
pero lo han tenido que probar. Y en muchas la experiencia pues, no habrá sido buena, habrá habido caídas de productividad y está claro que no lo adoptarán en el momento que ya sea algo voluntario para la empresa. Pero por lo menos lo han probado, que antes había algunas barreras mentales grandes respecto a esto. ¿Hacia dónde vamos ahora? Pues vamos a un entorno donde va a haber un escalón en cuanto a la implementación de teletrabajo. Antes de la crisis, en 2019, de acuerdo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, unas 950.000 personas teletrabajaban en España de manera o recurrente o esporádica. Ahora hemos dado un salto y estamos en torno a los 2 millones en el último trimestre del año pasado. ¿Y hacia dónde vamos por delante? Pues vamos hacia un nivel que probablemente va a estar en torno a esas 2 cifras en un momento inicial y con enormes discrepancias por sectores. Hay sectores donde teletrabajar es pues, virtualmente imposible por la propia definición de la actividad que se desarrolla, al menos la inmensa parte de una empresa no podría teletrabajar, y otras donde es muy factible. Entonces vamos a generar unas asimetrías entre sectores y entre empresas en cuanto a la aplicación de teletrabajo que bueno, pues, no es algo que nosotros estemos descubriendo el Mediterráneo, esto ya ha pasado en otros países que iban más adelantados que nosotros y bueno, pues ese sería el camino en primera instancia hacia el que avanzamos. Muchas gracias, Valentín. David, ¿crees que es necesario ahora con esta práctica que hemos tenido obligada en el teletrabajo, ¿crees que es necesario ahora volver a las oficinas? Bueno, es una pregunta muy buena. En primer lugar, yo creo que hay que ver el lado positivo de todas las cosas. Creo que efectivamente pues, esta situación de trabajo en remoto nos ha ayudado a dar un impulso brutal a la tecnología en las organizaciones, que nos ha ayudado a todos los niveles y nos ha hecho salir de esto. Ha ayudado también, como se mencionaba y como antes Antonio decía, efectivamente a quitarnos algunos fantasmas que teníamos a la posibilidad de perder la cercanía de nuestros equipos, pero bueno, también ha demostrado que bueno, algunos mitos se han caído. No es verdad, como decía al principio, que teletrabajar sea más barato. Se ha demostrado y tenemos numerosos estudios en Steelcase que efectivamente ponen de manifiesto que teletrabajar puede teletrabajar aquella persona que tenga un domicilio en el cual pueda tener su espacio de trabajo, que pueden teletrabajar mejor aquellas personas que tienen una línea o una conexión electrónica que sea suficiente, y peor aquellos que tengan más miembros familiares y todos tiren de la misma línea para poder hacerlo. Está muy en riesgo la seguridad de las comunicaciones. La informática se ha demostrado, y más en estos tiempos, que bueno, hay muchísima phishing y muchísimo riesgo con la seguridad de la información, que desde los hogares se pone todavía más en riesgo. En segundo lugar, no es verdad tampoco que efectivamente teletrabajar pues sea más productivo, y volvemos otra vez al mismo concepto. La productividad es hacer el mismo trabajo en menos horas o más trabajo en las mismas horas. Creo que en esta pandemia se ha puesto de manifiesto que efectivamente hemos trabajado una barbaridad, pero también a muchísimas horas. Todos hemos trabajado hasta altas horas de la noche, y todos hemos trabajado pues sábados y domingos, cuando habitualmente, si vamos a la oficina, pues generalmente no lo hacemos. Y el último mito que para mí se ha desmoronado es el de que se produce un equilibrio. El hecho de poder teletrabajar nos permite equilibrar la vida profesional y la personal. Y eso entiendo yo que es altamente discriminatorio, sobre todo para la mujer. Todavía en España no tenemos los conceptos muy bien asentados, y pues la mujer teletrabajando, además de trabajar en el trabajo que tenga habitualmente, pues además tiene que preocuparse de hacer la comida. Como tengamos los niños en casa, pues estamos ayudándoles a hacer los deberes o que se conecte para el colegio, para no sé qué, no sé cuánto. Después hay que hacer la comida, después tenemos que comer, porque claro, ya no comemos en el trabajo, comemos en casa. En fin, el equilibrio no para todas las personas se ha producido, con lo cual esos 3 mitos me ponen muy en tela de juicio el volver a teletrabajar como una opción.
No se puede generalizar. ¿Por qué? Pues porque el café para todos hace mucho tiempo que ha desaparecido y tenemos que identificar los diferentes puestos de trabajo que hay en las organizaciones. Entonces, bueno, pues habrá un tipo de puesto de trabajo que efectivamente requiere una individualidad o una concentración, que puede trabajar más desde casa, pero habrá otros puestos de trabajo que no, que tienen que trabajar más en colaboración, en reuniones o en otro tipo de trabajo. ¿El teletrabajo es malo de por sí? Pues no, es una ganancia, es algo que tenemos que explotar, pero es algo que tenemos que aprender a hacer bien para que no se convierta en un perjuicio para algunas personas que al final son los que se van a ver perjudicados. Sí, decías una cosa que ha sido una gran realidad en la pandemia, lo de trabajar sábados y domingos. O sea, yo, porque es verdad que en mi sector soy uno de los que menos, lógicamente los presentadores no podemos teletrabajar, pero yo por amigos o incluso redactores me decían trabajo más ahora teletrabajando desde casa que antes. Sí que es cierto que quizás la pregunta es si no hay que hacer ni blanco ni negro, es decir, no hay que ir a un teletrabajo 100%, ni tampoco a volver a la oficina 100%. Quizás hay un término medio, bueno, pues interesante para que las empresas lo puedan, porque muchas veces hay espacios en la jornada laboral que a mí a veces me pasa como madre, pienso, ay, estas 2 horas libres que tengo aquí, qué bien me vendría estar con mi hijo dándole de comer, por ejemplo, y aquí en el trabajo, entre que voy y vengo, no me compensa. Entonces, bueno, yo creo que sería quizás ni tan blanco ni tan negro, y es un poco a lo que en esta tarde vamos a tratar de llegar. Antonio, tú que en este debate eres un poco el que nos va a dar la nota psicológica, ¿cómo crees que afecta el teletrabajo a la psicología de las personas? Claro, fíjate que el teletrabajo lo primero que cambia, lo más elocuente, es el contexto. Tú pasas de tener un contexto puramente laboral, donde el mobiliario en el que te mueves, la moqueta, una serie de cosas que son de trabajo, y te vas a un contexto doméstico para hacer lo mismo que hacías en el otro sitio, ¿no? Y el contexto es fundamental. Si uno piensa en las bibliotecas, yo cuando estudiaba la carrera, yo iba a estudiar a una biblioteca, pero no era porque buscaba tranquilidad, era porque buscaba un contexto de estudio que me estimulara a estudiar. Uno va al gimnasio y parece que el hecho de estar en un gimnasio te estimula y te fuerza a hacer ejercicio. Creo que el trabajo es lo mismo, y trabajar desde casa, en un contexto doméstico, te obliga a hacer un esfuerzo importante para poder hacer lo mismo que hacías allí, pero hacerlo aquí, ¿no? Ese esfuerzo es un esfuerzo de adaptación al que no todo el mundo está preparado, ¿no? Para el que no todo el mundo está preparado. Yo te diría, yo resumiría realmente en dos elementos con todas sus derivadas, que son lo que más afecta, lo que más influye, vamos a decir, en la salud, en el bienestar emocional del trabajador. Por una parte, el estrés. El estrés no solo de la conciliación, de los que puedan tener los niños en casa y tengan que estar a la vez haciendo reuniones con compañeros, jefes o clientes, sino el estrés también de verte solo ante equipos informáticos, ante programas informáticos, software, que en otras ocasiones o en otras circunstancias tienes gente que te ayude cuando no sabes manejarlo bien. El estrés de tener que organizarte los tiempos, organizarte los objetivos, organizarte las tareas, sin tener ese referente, ¿no?, que tienes en el lugar de trabajo. Desde luego el estrés, la ansiedad por una parte, y luego hay algo que nosotros los psicólogos en la empresa llamamos el salario emocional. Es el riesgo de sentirte desarraigado, de sentirte desvinculado de un proyecto común que es el proyecto de empresa, ¿no?, y el sentirte al margen. Entonces, toda esa desvinculación al final pues tiene un efecto también negativo en la persona, que puede implicar una caída de la productividad, una caída del compromiso, el trabajar, tener objetivos más timoratos, menos ambiciosos, ¿no? Sí, menos esa vinculación a la empresa. Angie, Sí. perdona, ¿puedo? Sí, además, Bueno. y en ese sentido aprovecho que me ha pedido la palabra Rosa, a deciros que, bueno, yo os voy planteando preguntas, pero lo suyo es que podamos hacer precisamente eso, que para eso lo llamamos la primera edición de Debate de Recursos Humanos. Rosa. No, pues te lo agradezco, porque se han hecho algunas reflexiones muy interesantes y sobre las que me gustaría efectivamente aportar algunas cosas. Os decía que el arranque de la negociación no fue el deseado, ni por el tiempo, porque arrancábamos una negociación de una norma que pretendía ser estructural, pero en un contexto en el que efectivamente estábamos viviendo un teletrabajo completamente desbocado, sin horas, sin días en muchos sectores,
o empresas como consecuencia de la pandemia. Y por lo tanto no era quizá el contexto idóneo para negociar una norma estructural. Pero el primer problema con el que nos encontramos es que el proyecto planteaba el teletrabajo como una medida de conciliación y radicalmente no lo es. Apuntaba David y es verdad, y en este sentido hubo unidad de acción entre los sindicatos y las organizaciones empresariales. Se planteaban en el anteproyecto de ley algunas cosas que podían fomentar los estereotipos de género, ¿no? Como por ejemplo en el proyecto inicial se apuntaba la posibilidad de utilizar el teletrabajo para la lactancia materna. Eso es algo que las mujeres no queremos. Nosotros, de hecho, es imprescindible que en el teletrabajo, al igual que en el trabajo normal, de ahí mis reparos acerca de la flexibilidad, luego intentaré explicar por qué, tiene que tener perfectamente marcados los horarios de trabajo de los que no lo son, no solamente porque apareja un problema grave de confusión el ámbito personal y el ámbito profesional, los descansos, el derecho a la desconexión. O sea, no puedes estar trabajando y a la vez friendo un huevo, perdonad la expresión, o cuidando de tu hijo. Eso al final lo que va a hacer es fomentar esos estereotipos y devolver a muchas mujeres, sacar a muchas mujeres del espacio público. No era ese el objetivo, ni es ese el objetivo del teletrabajo, es una forma de conciliación. De ahí que es imprescindible que estén marcados, y lo hemos intentado en la norma, el derecho a la desconexión, el derecho a la protección de datos, el derecho a la intimidad, porque es fundamental diferenciarlos. De ahí que también sea imprescindible poner un poco límite a la flexibilidad, es decir, el teletrabajo es bueno cuando es bueno para la empresa y para el trabajador, cuando ambos lo desean, pero claro, toda la siniestralidad doméstica se puede convertir en un accidente de trabajo si no está bien marcado el espacio de trabajo, el tiempo de trabajo. Quiere decir que hay una serie de aristas que rodeaban al debate del teletrabajo que han quedado sin regular conscientemente. Esta parte de la accidentalidad la tuvimos que dejar al margen porque no pudo ser. Se oponían algunos de los interlocutores y por parte de algunos ministerios hubo reparos, pero este es un problema para las empresas muy importante, importantísimo. De ahí que el tiempo y el espacio tenga que quedar muy, muy, muy determinado en los acuerdos. Totalmente, por una cosa que acabas de decir que es imprescindible. O sea, hay un accidente en casa porque estás trabajando, ¿quién asume esa parte de accidente? Y luego otro tema que hablamos mucho fue el del aislamiento. Y esto lo decía Antonio. Sí, lo decía Antonio y es verdad, porque de hecho nos planteamos incluso establecer como requisito un mínimo de presencialidad. Lo que pasa que no podemos estar ajenos a la realidad y efectivamente hay mucha gente que esto es una oportunidad también para la España vaciada, para otro tipo de trabajadores y se valoran muchos efectos, pero efectivamente creo que todos somos partidarios después del teletrabajo del COVID de ese mixto entre la presencialidad y el teletrabajo. Sí, un poco lo que decía, ¿no? Ni blanco ni negro. Además, hago un breve apunte cuando decías lo de no freír el huevo con tu hijo. Muchas veces está comprobado a nivel psicológico, sino que Antonio me corrija, que los niños no es tanto que estén contigo más tiempo, sino que el tiempo que estás con ellos sea 100%. No vale de nada los padres que están con sus hijos con el móvil. O sea, al final ellos piensan, vale, mamá está conmigo, pero no me hace caso. Entonces, por supuesto, ahí el teletrabajo no es una medida de conciliación, pero qué duda cabe, y quizás es que aquí el problema cuando hablamos de conciliación es otro, qué duda cabe que seguimos en muchas empresas haciendo más horas de las que realmente se necesitan. O sea, esto es una cosa que nos pasa a muchos trabajadores y estamos... hay días que dices, pues sí, hasta las 8 de la tarde tenía que estar, pero es que hay días que estamos... O sea, todavía hay en España una filosofía de calentar la silla, ¿no? Comúnmente llamado, y yo creo que ahí está el problema. A la gente le gusta el teletrabajo porque en lugar de calentar la silla en tu empresa sin hacer nada, puedes calentar la silla viendo a tu hijo jugar. Yo creo que ahí es el verdadero problema, en que la jornada laboral no va tanto por la productividad, sino quizás va por una jornada, bueno, pues lógicamente porque tiene que haber un orden de horas, y quizás ahí es donde está
la confusión de que mucha gente quiera el teletrabajo. Eso es un poco lo que veo de las entrevistas que he visto en el teletrabajo. Rosa, has apuntado un dato interesante y ahí se lo quiero plantear a Valentín. Si el teletrabajo en ese sentido podría ser una buena solución para un problema que en España cada día va más, que es esa España vaciada. ¿El teletrabajo podría ahí darnos ese beneficio? Bueno, vamos a ver. Podría aportar una solución parcial a esa realidad que comentas. Lo que pasa es que el permitir que una persona pueda teletrabajar el 100% de su jornada no permite mágicamente que de repente esa persona pueda irse a un pueblo de la España vaciada a trabajar, porque hay un montón de cosas alrededor, no es solamente desde donde trabajas, hay cuestiones pues desde la dotación sanitaria de esa zona a la que va, colegios, lo que también se ha comentado, el que todavía hay pueblos en España donde ni siquiera tienes cobertura en el móvil, no ya hablar de si tienes una red de alta velocidad para tener internet fiable. Bueno, hay una serie de problemas que no hacen tan sencillo que de la noche a la mañana podamos decir, pues ya hemos resuelto el problema de la España vaciada. Pero desde luego, uno de los obstáculos que podría existir, pues desaparece y quizá un planteamiento imaginativo permita que una persona pues, pueda plantearse vivir más lejos de su centro de trabajo porque solo tiene que ir pues, con una periodicidad muy inferior, pero será un proceso gradual, no es un proceso explosivo que a partir del momento que la ley pues, ya esté plenamente en vigor en un escenario post-COVID, nos veamos con que la España vaciada se llena de repente. Además, ¿sí? apuntaría, si me permites, que efectivamente no es solo la España vaciada, también podemos las empresas empezar a contratar trabajadores allende las fronteras y traernos trabajadores con un coste laboral muy inferior a lo mejor o con una cualificación profesional que no la hay en España, con lo cual el campo se abre muchísimo más. Es un tema delicado. Totalmente. Juan Antonio, ¿qué efectos puede tener en la economía en general, hablando justamente de esto? Bueno, en cuanto a la deslocalización, yo la verdad es que no veo una deslocalización de una forma sólida con respecto a las compañías, a las empresas. Creo que eso no se va a producir en el corto plazo, pero sí que es cierto que el mercado laboral va a cambiar. Es decir, sí está y existe ya la posibilidad de que una persona que quiera irse a vivir a una zona más tranquila, a una ciudad pequeña, a un pueblo, a las afueras de la ciudad, tenga mucha más facilidad en encontrar otro trabajo de otra compañía, incluso apuntabas muy bien, vete tú a saber de qué país, y que te permita ese concepto de vivo más tranquilo en un entorno que me gusta, trabajando, pero es muy probable que no sea para mi empresa actual. Las empresas actuales, para que den el paso de eliminar esos centros de trabajo grandes, donde estábamos todos metidos o incluso estamos metidos todavía, van a tener que conseguir, primero, asimilar ese concepto de teletrabajo de una forma sólida, donde los números digan que realmente es interesante desde la rentabilidad, la productividad, desde el salario emocional, que es muy importante porque al final es el que da lugar a los otros dos. Hasta que eso no esté muy testado, las compañías no van a dar ese salto, no va a haber deslocalización. Y sí va a existir un riesgo, y esto es importante saberlo en el mercado laboral, de que hay muchos puestos de trabajo que sí se pueden poner a teletrabajar, que de entrada van a empezar a competir ya con perfiles o personas iguales a ellos en cualquier parte del mundo. Entonces, vamos a correr el riesgo de que las compañías más grandes, o que de alguna forma el teletrabajo sea una opción muy rentable para ellas, que van a empezar a valorar, si yo estoy en Madrid, ¿para qué voy a tener una oficina muy grande en el centro? Voy a empezar a buscar personas que hagan ese trabajo fuera de España o en otras zonas de España, con un único incentivo, la rentabilidad. Van a ser pocas, por suerte, pero esas van a existir. Y ahí el mercado de trabajo se va a viciar de una forma peligrosa. Porque el siguiente paso que probablemente esas personas tengan es que se van a quedar sin trabajo, porque ese trabajo, al ser un trabajo mecánico o casi mecánico, lo van a terminar haciendo máquinas. Entonces yo lo que sí creo es que más allá de la deslocalización de nuestras empresas en España, se va a producir un cambio en el mercado laboral de personas
con un perfil de trabajo más de autónomo, de teletrabajo, pero para trabajar en cualquier empresa de España o de cualquier parte del mundo. Entiendo. ¿Y sí, Rosa? Es que en realidad ya ha cambiado el mercado de trabajo. Los elementos tradicionales que acompañaban al trabajo por cuenta ajena de lugar, en tiempo, se han desdibujado completamente, pero no por el teletrabajo, sino por la digitalización. De hecho, en las futuras reformas y próximas inminentes que va a haber como consecuencia porque están comprometidas con Europa como consecuencia de los fondos estructurales, uno de los grandes retos que hay es la reforma de la contratación, y yo creo que no podemos ser ajenos a ese trabajo por objetivos, que en realidad está muy vinculado a este entorno digital, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Un poco más de flexibilidad o más de autonomía del trabajador, aunque el trabajador sea por cuenta ajena, pero la consecución de unos objetivos que en realidad es lo que le está pidiendo la empresa. Y es verdad que vamos a competir todos con todos, pero no por el teletrabajo, sino por el mercado global y digital en el que realmente estamos operando. Esto ya está pasando desde hace tiempo. La pandemia en eso ha representado casi, si quieres, un elemento de conservación, porque no, evidentemente todos los países han retraído la oferta de empleo, etcétera, etcétera, pero eso ya nos estaba pasando antes. Estamos compitiendo en un entorno global y digital donde es habitual hacer transacciones desde España con China, con la India y también que trabajadores de otros países estén prestando servicios para empresas españolas. Y en ese sentido, por ejemplo, David, ¿hasta qué punto crees que el teletrabajo afecta al valor a los valores y a la cultura de la empresa? Bueno, pues afecta un montón según los estudios que tenemos realizados desde hace bastante tiempo. Tenemos que ser conscientes, y siempre lo menciono en los foros en los que he intervenido, que esto de alguna manera ya pasó. Cuando Internet explotó en los finales de los 80, en principios de los 90, sobre todo en Silicon Valley, en las empresas que ya gozaban de un sistema, como decía Rosa muy bien, tecnológico que les permitía trabajar desde casa, de repente hubo un boom que se fue toda la gente a trabajar a casa. Aquello se vio efectivamente que no funcionaba, que las empresas perdían capital social, que perdían calidad de cultura, que las personas se encontraban completamente perdidas, no sabían al final para qué empresa trabajaban, sobre todo el perfil informático, ese tipo de perfil que trabajaba, pues le daba igual para una empresa para otra. Es muy famosa la frase de Marisa Mayer, la que era CEO de Yahoo, cuando dijo "back to the office", todo el mundo vuelta a trabajar a la oficina porque estamos perdiendo el nexo que nos une como empresa, la cultura corporativa. Eso es fundamental. Y eso se pierde efectivamente si las personas no interactuamos, si no colaboramos, si no... había una frase muy buena, y todos lo conocemos, de Steve Jobs, que le gustaba mucho la serendipia. La serendipia no es... Él hablaba de la ingeniería de la serendipia, y de hecho él se puso incluso a dibujar el espacio de trabajo cuando fue directivo de Pixar. ¿Por qué? ¿La serendipia qué es? La serendipia son todo aquel tipo de relaciones no programadas que tenemos los seres humanos y que interactuamos en la vida normal y corriente. Y Steve Jobs se encargaba de diseñar aquello para que hubiera el mayor número de interacciones entre las personas que trabajaban, porque aquello es riqueza. Y se ha demostrado que efectivamente eso es riqueza. Esa riqueza que llena a todos los trabajadores, pues la hemos perdido. Antes comentábamos que efectivamente la pantalla nos da cercanía, pero no nos da proximidad. No estamos juntos. Al final, pues estamos al otro lado de la pantalla. Todo eso se ha perdido. O por ejemplo, si hay negociaciones o conflictos, es muy complicado. No es lo mismo estar en personas en una negociación o en un conflicto. Yo el otro día tuve el caso de estar con unos compañeros hablando de un tema, oye, lo sacamos, no lo sacamos, y sí que luego lo decíamos, qué complicado cuando todo va de una reunión, todo puede ir más o menos sobre ruedas, fenomenal, pero qué complicado cuando hay algo en el que no estamos de acuerdo, ponerse de acuerdo con la pantalla. O sea, no tiene nada que ver. Las negociaciones de los ERTEs, imaginároslas
confinados, imaginároslas. Eso ha sido el no va más. Eso sí que es para porque es para verdad, porque contarlo. estamos hablando, has dicho una frase muy buena, David, que lógicamente la pantalla nos da cercanía, pero no nos da esa proximidad, o luego incluso en negociaciones un poco así más tensas, siempre el vernos en persona hace que sea distinto. O sea, al final, yo siempre digo face to face, es otra cosa distinta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hay un dato más de un estudio muy bueno de Workplace y Virgin Pulse que determinaba que 2/3 de los trabajadores que teletrabajan se sienten menos comprometidos con la empresa, cuando el principal problema que tenemos las empresas es el compromiso de los trabajadores, con lo cual rema en sentido contrario de lo que las culturas corporativas necesitamos hoy. La prueba son unos recientes artículos que han salido pues, la semana pasada. Google está llamando en Estados Unidos otra vez vuelta a las oficinas. Amazon ha comprado un pedazo de edificio que se llama Helix, que es precioso, para que los trabajadores vuelvan otra vez a interactuar y a colaborar juntos. De hecho, estamos en un mundo de colaboración, estamos en un mundo de interactuar, estamos en un mundo que las tecnologías nos ayudan, pero básicamente tenemos que interactuar, tenemos que vernos, tenemos que aprender los unos de los otros. En fin. Y en ese sentido, Antonio, ¿qué tipo de apoyo emocional pueden dar las empresas a los trabajadores que están en teletrabajo? O sea, ¿hay alguna manera de que realmente en la empresa haya un estatuto real, un protocolo real que ayude, más allá de, no, bueno, cualquier cosa llámanos, aquí estamos? ¿Hay algún protocolo real? Sí, yo identifico tres fuentes problemáticas o tres fuentes que pueden ser el origen, la semilla del malestar del empleado, del teletrabajador, de la persona que trabaja en ese contexto doméstico, ¿no?, que decía antes. Por una parte, el entorno físico. El entorno físico hay que prestarle atención y creo que es también responsabilidad de la empresa prestar atención al entorno físico. El entorno físico es la silla en la que trabaja, la mesa, la luz adecuada, los ruidos, la conciliación, los hijos alrededor, ¿no? Y creo que la empresa tiene que hacerse garante, ¿no?, de que el trabajador consigue, en la medida de lo posible, ¿no?, replicar un entorno físico similar al de la empresa. En segundo lugar sería el tecnológico. Y el tecnológico, en cuanto a poder recibir apoyo, estresa mucho a la persona que está en casa y que de repente le falla la contraseña para entrar a cualquier aplicación o que no consigue enviar algo porque le da error el correo electrónico. En el trabajo es muy fácil, levantas la cabeza y se lo preguntas. Lo vemos hasta en los supermercados, ¿no? Cuando a un cajero o una cajera no le funciona algo, llama a otra, ¿no?, y le dice, oye, y la otra llega, le hace 3 cosas y se lo arregla, ¿no? En casa no tenemos eso, ¿no? Entonces estaría el físico, el tecnológico y luego el social. El social es fundamental, y vuelvo a lo del desarraigo y la desvinculación. Y el otro día coincidía con David en un foro y yo hablaba de la oxitocina, ¿no? Tú antes has comentado que eras madre. La oxitocina es eso, que es esa hormona que nace en el momento que eres madre, que te crea un vínculo con el hijo, ¿no? Y es lo que te hace que te agarres a él y que digas, te voy a proteger, voy a poner mi vida por delante de la tuya, ¿no?, para protegerte y que no te pase nada, ¿no? Y yo creo que hay, de alguna manera metafórica, pero sí hay una caída de esa oxitocina, y al final el trabajador vinculado, ese trabajador que en el puesto de trabajo da un poco más, en un momento dado le puedes pedir un esfuerzo, al final corre el riesgo, no quiero decir que ocurra siempre, por Dios, pero corre el riesgo de convertirse en mercenario. Mercenario donde no comparte los valores de la empresa y donde, bueno, pues pierde ese plus, que lo podemos llamar compromiso, lo podemos llamar vínculo emocional con la empresa. Totalmente de acuerdo. Pero son esos 3 elementos a los que hay que prestar atención. El contexto físico, que va a ayudar, y el tecnológico, que va a eliminar esas fuentes de estrés, esas fuentes de ansiedad, y trabajar la parte social para que se sienta protegido, apoyado, para que se sienta reconocido también, ¿no? Y parte de una familia, ¿no?, de una gran familia, porque ese es el gran problema, que incluso hay en empresas que en presencial lo tienen, hay empresas con una filosofía más fría, y hace que muchas veces los trabajadores pues estén o más desmotivados o digan, bueno, pues yo estoy aquí por el sueldo. Y hay empresas que al revés, que consiguen hacerte sentir parte de esa gran familia, y es cierto que el teletrabajo pues tiene ese riesgo, que es lo que estamos un poco analizando de la desvinculación. Hemos hablado también a lo largo de la tarde de que hay sectores que pueden teletrabajar y hay otros que no. Y en ese sentido, Valentín, te pregunto,
¿cuáles crees que son los sectores más y menos favorables para aplicar el teletrabajo? Bueno, está claro que casi en cualquier sector una empresa a partir de cierta dimensión puede tener algunas personas y algunos departamentos que sean susceptibles de participar en teletrabajo. Pero cuando pensamos en la actividad productiva de cada sector, está claro que hay muchos donde no es posible, empezando desde la agricultura, actividades de construcción, industria manufacturera de cualquier tipo, en servicios, pues comercio presencial, hostelería, bueno, un montón de servicios sanitarios, educativos, etcétera, donde no es viable teletrabajar. De hecho, muy recientemente, pues un análisis que se ha realizado en España apuntaba a que el máximo, llevando al extremo las posibilidades de teletrabajo, estaríamos hablando de que 1/3 de los trabajadores en España podrían hacerlo. O sea, que hablamos de que es un fenómeno que a la gran mayoría de los trabajadores en España no les va a afectar, porque realmente su actividad tiene que seguir siendo presencial, ¿no? Por tanto, hay sectores más favorables, pues de tipo tecnológico, sector financiero, muchas empresas que presten determinados servicios a empresas donde es más factible, y otras, en la inmensa mayoría de los sectores y actividades donde no es viable, ¿no? Gracias, Valentín. Y volviendo un poco a la ley, Rosa, voy contigo. ¿Qué grado de evolución en las relaciones laborales tiene esta ley en comparación, por ejemplo, con países de nuestro entorno que, antes lo comentábamos, en ese sentido están un poco más avanzados que nosotros? Bueno, es verdad que partíamos de realidades, por ejemplo, en Francia o en Bélgica, donde ya había unas normas que regulaban el teletrabajo y las compensaciones de gastos y los espacios y todas estas cosas que hemos venido a regular nosotros con la norma. Pero yo creo que esta norma es una norma moderna que nos coloca en un lugar bastante equiparable a los países más avanzados. Ahora mismo en el entorno europeo se está analizando entre los interlocutores sociales justamente la posibilidad de retomar el acuerdo europeo sobre el teletrabajo, que es el primer acuerdo que hubo entre los interlocutores sociales en el año 2002 para ponerlo al día y actualizarlo. Y porque os hagáis una idea, que también se comentaba antes, desde la OCDE se está lanzando una encuesta masiva que nosotros mismos desde CEO hemos circulado a todas las empresas para analizar la productividad. No tengo yo claro que haya una pérdida de productividad, no lo tengo claro. También es verdad que el contexto del teletrabajo del COVID no tiene nada que ver con el teletrabajo, ya lo hemos dicho, pero en algunos sectores está demostrada la rentabilidad y la productividad del teletrabajo. Por lo tanto, yo creo que la aplicación, lo decía Valentín, va a ser muy desigual porque no todos los puestos son teletrabajables, y también va a ser muy desigual el retorno que ese teletrabajo vaya a tener, entre otras razones, por muchas de las que comentabais antes. Unas que forman parte de la empresa, pero otras también para el trabajador, ¿no? No todos los trabajadores perciben igual el aislamiento o las oportunidades del teletrabajo. Entonces, yo creo que esa norma, Angie, nos coloca en un lugar bastante pionero, con un margen de adaptabilidad muy importante a los sectores en función de la negociación, no solo a través de la negociación sectorial, sino de los convenios o acuerdos de empresa, y que va a tener, yo creo que un desarrollo bastante positivo, pero cuando deje de utilizarse como medida de reducción o de contención, de reducción de la movilidad, por decirlo de alguna manera, porque quiero recordar que todavía las autoridades autonómicas están utilizando el teletrabajo en sus decretos como forma de reducir la movilidad para contener el contagio. Por lo tanto, no vamos a ver realmente la eficiencia de esa norma estructural o de un teletrabajo más normal hasta que hayamos vuelto a una situación de normalidad plena. Entiendo. Y en ese sentido, Juan Antonio, con los datos que nos ha ofrecido ahora Rosa, ¿cuál crees que es el principal reto de las empresas españolas?
Bueno, de entrada yo creo que el principal reto es asimilar que las formas de trabajo han cambiado. Y quizás creo que las empresas y los trabajadores de España, ambos, tienen que dar un cambio cultural. Yo creo que la clave de todo este sistema de trabajo que pueda aportar a nuestras sociedades una mayor calidad de vida, como decía al principio, está basado en un cambio cultural de la confianza. La confianza sobre la responsabilidad de ambas partes. Ni uno pensar que me van a mandar a teletrabajar para intentar que trabaje más, sea más productivo, con los mismos ingresos, ni otro pensar que si mando a mis empleados a trabajar, mientras están en casa van a hacer otras cosas y... Sí, porque al empresario como que... No, pero ¿no? Yo creo que es un tema cultural. Yo creo que, no sé si como españoles o como latinos, tenemos ese concepto como que hay cierta pelea entre el empleado y la empresa, cuando realmente el bien común es lo que nos debería mover a todos. Por ejemplo, hablando de las legislaciones que hay en otros países de nuestro entorno, pues eso, aparte de que ellos llevan un recorrido un poquito anticipado a nosotros con respecto a este sistema de trabajo, pero por ejemplo Países Bajos, que tiene una legislación muy parecida a la nuestra, la flexibilidad es total. Dice, tú quieres trabajar en casa, perfecto, trabaja el horario que quieras, cuando quieras y como quieras. Lo único que tienes es que conseguir estos objetivos. Y entonces confían en que la persona que está trabajando en su casa se organice con respecto a lo que para él o para ella es mejor en su vida y de esa forma organice los horarios en función de su vida. Eso es maravilloso. Claro. Entonces ahí vamos un poquito atrasados con respecto a ese concepto de confianza en la responsabilidad, porque aquí no nos encaja que una persona en su casa pueda manejarse los horarios de la forma que quiera para conseguir unos objetivos que tendrían que estar premarcados, que al final es la clave. Pero luego tenemos países como Bélgica, que cuando cierra la norma te dice, y todo el concepto de lo que la empresa tiene que pagar al empleado, a la persona que está trabajando en su casa, en todo concepto, la conexión de internet, la electricidad, son 127 euros. Y se acabaron las negociaciones y se acabaron, es mucho... Todavía no hemos llegado a ese punto. Bueno, en la mayoría de los sectores se está cambiando el plus de transporte por el plus de teletrabajo. Bueno, esa es otra pelea. Y el plus de transporte, claro, hay empresas que tienen de transporte, otras tickets comida. ¿Qué va a pasar con todos esos beneficios si el concepto de trabajo cambia? Porque cambia un poco el porqué de esos beneficios. Entonces, creo que el paso que deberíamos dar es dejar las normas un poquito más cerradas, o por lo menos que el cierre sea más ágil, porque las negociaciones colectivas nos van a llevar tiempo. No sé en cuánto tiempo se van a cerrar, pero hay muchos flecos sueltos que al final terminan siendo una variable importante para ciertas compañías. Y vuelvo a lo mismo, en España no somos todos grandes compañías, somos pequeñas y medianas empresas el 80%. Hace poco leía un artículo un poco hacia donde ibas tú, de los 3 puntos para ti muy importantes, que los comparto plenamente: la tecnología. El 40% de las empresas de España, no tienen capacidad tecnológica para teletrabajar, ni aunque quieran. Porque poner a trabajar a tus empleados en casa implica una serie... darles ordenadores... Claro, de entrada, si tú estás trabajando en una oficina y tienes un ordenador de sobremesa, para poder trabajar el empleado en casa tienes que comprarle un portátil. Pero ese portátil ya no sirve que sea un portátil básico, porque tiene que ser un portátil que cumpla ciertos requisitos de seguridad, de rapidez, de potencia, de memoria. Pero es que el salto previo a que alguien pueda trabajar desde su casa es conectarte a la nube. Porque si no te conectas en la nube, toda la información tiene que estar o en la máquina o en pinchos, memory sticks o cualquier cosa así. Con lo cual, ahí hay un grado de inseguridad tremendo. Entonces, hay ciertas variables que no hemos avanzado, que no hemos de alguna forma resuelto, como para poder dar el paso a que una gran parte de nuestros empleados puedan teletrabajar. Yo creo que el gran cambio que tienen que hacer las compañías es, ayudados lógicamente por todo lo que es la normativa y el Estado, el Gobierno, es corregir o avanzar hacia ahí para que luego todo lo demás sea factible, si no va a ser muy difícil. Entiendo. Se nos acaba el tiempo y todavía hay cosas en el aire, entonces quiero que brevemente, Rosa, me pudieras recomendar qué recomendaciones hacia los departamentos de recursos humanos, y un poco en réplica, Juan Antonio, me digas qué es lo que les pides a los departamentos de recursos humanos y que ya David me diga que entonces tú qué pides a los CEOs.
Esto como muy todo, porque ya se nos acaba el tiempo y quiero cumplirlo, pero sí que me interesaría un titular, Rosa, Juan Antonio y David, para... Pues el titular es que países como Francia están retrocediendo en su regulación precisamente para eliminar esos márgenes de flexibilidad. Las recomendaciones a las empresas claras, el lugar y el tiempo de trabajo tienen que quedar muy delimitados por la confusión que se puede producir entre trabajo y vida personal. Desconexiones, derecho a la intimidad, tiene que quedar claramente preservado. Y muy importante, no incluir el teletrabajo en los planes de igualdad, porque no es una medida de conciliación y normalmente se confunde. Juan Antonio, ¿qué pides a los departamentos de recursos solo humanos? un apunte muy pequeño y muy rápido. Sí. Es que se No me estamos pasaba... nada de acuerdo no es por ahí, se me pasaba antes y es un tema importante, que también lo comentabas tú, el entorno de trabajo en nuestras casas, que es tan importante y que tiene muchas relaciones con la motivación, la forma de sentirnos y con la seguridad. Hay países como Portugal que en la norma dice que para poder trabajar en tu casa primero tiene que haber una auditoría de tu espacio de trabajo a ver si cumple los requisitos ideales para poder trabajar, y si no, no puedes. Entonces, hasta ahí también hay que avanzar. Con respecto a qué le pido a Recursos Humanos, bueno, para mí lo más importante de todo es que sean capaces de mantener en esta época de cambio la cultura de la organización, el por qué existe esa organización y cuáles son sus parámetros más importantes. Y de la mano de eso, yo siempre les hablo de los 4 cuartos, es decir, que cada vez que hagan una acción o piensen en nuevos proyectos o lleven a cabo cualquier tipo de decisión, piensen en la normativa, que hay que cumplirla siempre, nos guste o no nos guste, es fundamental, en las personas, qué consecuencias va a traer para las personas todas esas decisiones que vamos a tomar, teletrabajar o no, qué consecuencias tiene para ellas. Eso es muy, muy importante. La tecnología, sin bases de tecnología no podemos trabajar. El futuro está basado en la tecnología, sí o sí. Y sobre todo lo que necesitamos es agilidad y flexibilidad. Eso David, es lo que le pido. Muchísimas gracias, Rosa, Juan Antonio. David, ¿qué les pides a los CEOs de las compañías? Bueno, los CEOs de las compañías han reaccionado muy bien en este último tiempo, dando importancia, por fin, decimos los de recursos humanos, a las personas. Se han dado cuenta de alguna manera que algunas veces la prioridad son las personas. En este caso ha estado clarísimo y han reaccionado así. Desde recursos humanos, para mantener efectivamente, y coincido completamente, Juan Antonio, necesitamos espacios de trabajo que atraigan a las personas. Antonio decía antes que el espacio de trabajo es como el gimnasio al que las personas vamos para trabajar mejor, para ser mucho más productivos, para relacionarnos mejor, para ganar ese capital social que a las empresas nos hace falta. Y que efectivamente pues, las personas seamos de alguna manera el centro de algunas decisiones que son para ser más productivos. Es verdad que hay muchos puestos de trabajo que pueden ganar con el teletrabajo, pero hay otros muchos que efectivamente pierden. Incluso dentro de un mismo puesto de trabajo hay que ser capaces y hay que tener la flexibilidad, que es lo que pedimos dentro de las organizaciones, ser capaces de crear espacios súper flexibles que permitan al trabajador tener opción y control. Opción de dónde trabajar en función del tipo de trabajo que tenga que realizar. Si necesito estar concentrado, me puedo ir para casa, como tú decías al principio. Si necesito trabajar con mis compañeros, puedo encontrarles en un entorno de trabajo que me hace mucho más fácil esa relación. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, así que os quería agradecer, pero bueno, hoy hemos hablado de muchas cosas. La verdad es que este tema daría para 4 horas más de debate, porque es un tema en el que estamos un poco empezando en muchas cosas. Agradeceros, Antonio, David, Rosa, Valentín y Juan Antonio, por esta hora tan magnífica en la que hemos hablado tanto del teletrabajo, ese titular de Rosa, teletrabajo no es conciliación, hay que regular espacios, esa vinculación con la empresa. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta hora hablando de la que ya es una realidad social, empresarial, como es el teletrabajo, que nos hemos visto obligados con la pandemia a incorporar y que parece ser que ha venido para quedarse, pero tiene que darse de una manera regulada y justa tanto para el trabajador como para la empresa. Muchísimas gracias y ya sabéis, aquí estamos en esta primera edición de debate de recursos humanos organizado por IFP, A3 Media y DCH. Muchísimas gracias.